Hola colegas, ¿cómo les va? Los saluda el doctor Isaac Basaure y les doy la bienvenida a una nueva clase de este taller literario virtual que brinda el Colegio de Abogados de Loma de Zamora. En esta clase vamos a centrarnos en la tesis de El iceberg, de Ernest Hemingway. Ernest Hemingway fue un gran escritor estadounidense, ganador del Premio Nobel de Literatura, que elaboró durante sus años de periodista la tesis o teoría del iceberg. Básicamente se basa en que, a diferencia de la tesis de Ricardo Piglia sobre el cuento, en la que hay una historia aparente y otra oculta, que generalmente la historia oculta aparece en algún momento, en la teoría del iceberg, la historia oculta queda sumergida, ¿sí? Queda a criterio del lector, ¿sí? Es una alusión, ¿sí? Depende mucho de la interpretación del lector, ¿sí? Juega mucho con la alusión. Vamos a ver lo que decía Ricardo Piglia al respecto. En su tesis sobre el cuento, Ricardo Piglia, en el punto 6, señala que la versión moderna del cuento que viene de Chekhov, el escritor ruso, Katherine Mansfield, Sherwood Anderson y del Joyce Dublinés, abandona el final sorpresivo y la estructura cerrada. Trabaja en la tensión entre las dos historias sin resolverla nunca, ¿sí? La historia secreta se cuenta de un modo cada vez más elusivo, ¿sí? La historia secreta subterránea se encuentra de un modo cada vez más elusivo, donde impera la alusión, ¿sí? La insinuación. El cuento clásico, a la Poe, contaba una historia anunciando que había otra. El cuento moderno cuenta dos historias como si fueran una sola, ¿sí? La teoría del iceberg de Hemingway es la primera síntesis de ese proceso de transformación. Lo más importante nunca se cuenta en la teoría del iceberg. La historia secreta se construye con lo no dicho, de ahí la alusión, ¿sí? No se dice, pero se insinúa, es algo que se insinúa, ¿sí? Sino que se construye con lo sobreentendido y la alusión, ¿sí? En este caso, la historia oculta jamás emerge, ¿sí? Y parece que el escritor no está contando nada, pero si se hace un análisis más profundo se dan cuenta la significancia, ¿sí? Que tiene esa historia, el poder. Por eso depende mucho de la destreza del narrador. Ahora bien, hay un artículo que hemos leído en el taller literario de Tatiana Calderón que se llama La teoría del iceberg y la práctica de la alusión en los cuentos de Ernest Hemingway y de Francisco Coloane, ¿sí? ¿Por qué cotejar entonces lo que llamamos el principio del iceberg con la escritura alusiva? La alusión yace a nivel simbólico, debajo del lenguaje. El simbolismo también es otra de las características esenciales de esta teoría del iceberg de Hemingway. Se utiliza mucho la alusión y los símbolos, ¿sí? La alusión yace a nivel simbólico debajo del lenguaje, como el témpano bajo el agua. Al nivel formal se encuentran los intersticios del texto, con sus omisiones. En el silencio también. Así como la densidad del lenguaje de Hemingway y de Coloane se parece a la compacidad del témpano, ¿sí? La alusión representa la connotación que se puede deducir de esa perspectiva hierática, ¿sí? Esa es básicamente la tesis sobre el iceberg de Hemingway. Un cuento que ha sido un clásico para robar la narrativa clásica norteamericana es de Raymond Carver, ¿sí? Es un gran escritor, fue un gran cuentista que murió muy joven, alcohólico, a los 45 o 42 años, pero dejó una colección de obras notables de narrativa breve, de cuentos, y renovó claramente la narrativa norteamericana de aquel entonces. Y ha usado mucho, igual que Hemingway, la teoría del iceberg, ¿sí? Vamos a leer un cuento de Raymond Carver para analizar ese simbolismo del que habla Tatiana Calderón en su artículo y las características que tiene esta tesis, esta forma de escribir cuentos, ¿sí? Que se basan en el simbolismo, en la alusión, en lo sobreentendido, en lo no dicho, ¿sí? Bien, vamos a leerlo. Raymond Carver, La casa de Jeff.
Aquel verano, Wes le alquiló una casa amueblada al norte de Eureka a un alcohólico recuperado llamado Chef. Acá alcohólico vemos la referencia autobiográfica, ¿sí?, del escritor. Bueno, luego me llamó para pedirme que olvidara lo que estuviese haciendo y que me fuese allí a vivir con él. ¿Qué tipo de narración tenemos aquí? Una narración en primera persona, ¿sí? Me dijo que no bebía. Yo ya sabía que era eso de no beber. Pero él no aceptaba negativas. Volvió a llamar y dijo: Edna, desde la ventana delantera se ve el mar. En el aire se huele la sal. Me fijé en cómo hablaba. No arrastraba las palabras. Le dije que me lo pensaría, y lo hice. Aquí cuando el escritor dice no arrastraba las palabras, está insinuando que el hombre ya no está más borracho, que está sobrio, ¿sí?, que se ha recuperado de su problema de alcohol. Aquí tenemos un ejemplo clásico de la alusión, ¿sí? Lo no dicho. No arrastraba las palabras. Le dije que me lo pensaría, y lo hice. Una semana después volvió a llamar, preguntándome si iba. Contesté que lo seguía pensando. Empezaremos de nuevo, dijo él. Sí, voy para allá. Quiero que hagas algo por mí, le dije. Lo que sea, contestó Wes. Quiero que intentes ser el Wes que conocí antes. El Wes de siempre. El Wes con quien me casé. Wes empezó a llorar, pero lo interpreté como una señal de sus buenas intenciones. Así que le dije, de acuerdo, iré. Había dejado a su amiga, o ella le había abandonado a él. Ni lo sé, ni me importa. Cuando me decidí a irme con Wes, tuve que decirle adiós a mi amigo. Mi amigo me dijo que estaba cometiendo un error. No me hagas esto a mí. ¿Qué pasará con nosotros? Tengo que hacerlo por el bien de Wes, le dije. Está intentando dejar de beber. Ya recordarás lo que es eso. Lo recuerdo, pero no quiero que vayas, contestó mi amigo. Iré a pasar el verano. Luego ya veré. Volveré, le dije. ¿Y qué pasa conmigo?, preguntó él. ¿Qué hay de mí bien? No vuelvas más. Aquel verano bebimos café, gaseosa y toda clase de zumos de fruta. Aquí la narración pasa a un tiempo más adelantado, que quiere decir que efectivamente la persona, la protagonista, que está contando el cuento en primera persona, fue a la casa de su exmarido, ¿sí? Aquel verano bebimos café, gaseosa y toda clase de zumos de fruta. Eso es lo que bebimos durante todo el verano. Me encontré deseando que el verano no terminase nunca. Otra alusión. Aquel verano bebimos café, gaseosa y toda clase de zumo de fruta, pero no bebieron alcohol, ¿sí? Porque el marido o el ex marido era un ex alcohólico, ¿sí? Se estaba recuperando. Bien. Me encontré deseando que el verano no terminase nunca. Debí figurármelo, pero al cabo de un mes de estar con Wes en casa de Chef, volví a ponerme el anillo de boda. Hacía 2 años que no lo llevaba, desde la noche en que Wes estaba borracho y tiró el suyo a un huerto de melocotones. Wes tenía algo de dinero, así que yo no tenía que trabajar, y resultó que Chef nos dejaba la casa por casi nada. No teníamos teléfono, pagábamos el gas y la luz, y comprábamos de oferta en el supermercado. Un domingo por la tarde salió Wes a comprar una regadera, y volvió con algo para mí. Me trajo un precioso ramo de margaritas y un sombrero de paja. Los martes por la tarde íbamos al cine. Otras noches iba Wes a lo que denominaba sus reuniones secas. Chef le recogía la puerta en su coche y después lo traía a casa. Algunos días Wes y yo íbamos a pescar truchas en una de las lagunas que había cerca. Pescábamos desde la orilla y tardábamos todo el día en atrapar unas pocas. Nos vendrán muy bien, decía yo. Y por la noche las freía para cenar. A veces me quitaba el sombrero y me quedaba dormida sobre una manta, junto a la caña de pescar. Lo último que recordaba eran nubes que pasaban por encima, hacia el valle central. Por la noche, Wes solía tomarme en sus brazos y preguntarme si seguía siendo su chica. Nuestros hijos mantenían sus distancias. Cheryl vivía con otra gente en una granja en Oregon. Cuidaba un rebaño de cabras y vendía la leche. Tenía abejas y vendía tarros de miel. Tenía su propia vida, y yo no la culpaba.
No le importaba lo más mínimo lo que su padre y yo hiciéramos con tal de que no la metiéramos en ello. Bobby, el otro hijo, estaba en Washington, trabajando en la siega de heno. Cuando se acabara la temporada, pensaba trabajar en la recolección de la manzana. Tenía novia y estaba ahorrando dinero. Yo escribía cartas y las firmaba. Te quiere siempre. Aquí vemos una característica clásica, contundente y esencial de la narrativa de Raymond Carver, que es hablar de personas de clase media o clase media baja, ¿sí? De lo que le pasa al trabajador, al común de la gente. A diferencia de otras personas, de otros escritores que escriben sobre clase alta o sobre clases muy bajas, ¿sí? Esto es una característica principal de Raymond Carver. Siempre apuntó a la clase media, a la clase trabajadora estadounidense, ¿sí? Por eso aquí vemos cómo la madre dice, bueno, se está preparando para la temporada y la recolección de manzanas, ¿no? Y la hija que trabaja, al parecer, en una granja en Oregon, según ella. Bien, continuamos. Una tarde estaba Wes en el jardín arrancando hierbas, cuando Chef paró el coche delante de la casa. Yo estaba fregando en la pila. Miré y vi cómo se detenía el enorme coche de Chef. Yo vi el coche, la carretera de acceso y la autopista, y más allá, las dunas y el mar. Había nubes sobre el agua. Chef bajó del coche y se alzó los pantalones de un tirón. Comprendí que pasaba algo. Wes dejó lo que estaba haciendo y se incorporó. Llevaba guantes y un sombrero de lona. Se quitó el sombrero y se secó el sudor con el dorso de la mano. Aquí vemos cómo su exmarido se está recuperando del alcohol y hace tareas domésticas, ¿sí? Para mejorar, para ocuparse, para mantener la mente clara. Esto también es una alusión, que el marido se esté ocupando de tareas domésticas, ¿sí? Se quitó el sombrero y se secó el sudor con el dorso de la mano. Chef se acercó a Wes y le puso un brazo en los hombros. Wes se quitó un guante. Salió a la puerta. Oí a Chef decir a Wes que solo Dios sabía cómo lo sentía, pero que tenía que pedirnos que nos marcháramos a fin de mes. Wes se quitó el otro guante. ¿Y por qué, Chef? Chef dijo que su hija, Linda, la mujer que Wes solía llamar Linda la Gorda, desde la época en que vivía, necesitaba un sitio para vivir, y el sitio era aquella casa. Chef le contó a Wes que el marido de Linda había salido a pescar con la barca hacía unas semanas, y nadie había vuelto a saber de él desde entonces. Había perdido a su marido, había perdido al padre de su hijo. Yo la puedo ayudar. Me alegro de estar en disposición de hacerlo, dijo Chef. Lo siento, Wes, pero tendrás que buscar otra casa. Luego Chef volvió a abrazar a Wes. Se tiró de los pantalones, subió a su enorme coche y se marchó. Wes entró en casa, dejó caer en la alfombra el sombrero y los guantes y se sentó en la butaca grande. La butaca de Chef, pensé. La alfombra de Chef, también. Wes estaba pálido. Serví 2 tazas de café y le di una. Está bien, dije. No te preocupes, Wes. Me senté con el café en el sofá de Chef. Linda la Gorda va a vivir aquí en lugar de nosotros, dijo Wes. Sostenía la taza, pero no bebía. No te excites, Wes, le dije. Su marido aparecerá en Ketchikan, dijo Wes. El marido de Linda la Gorda se ha largado, sencillamente. ¿Y quién podría reprochárselo? Dijo Wes que, llegado el caso, él también se hundiría con su barca antes que pasara el resto de su vida con Linda la Gorda y su hijo. Entonces Wes dejó la taza en el suelo, junto a los guantes. Hasta ahora, este ha sido un hogar feliz, dijo. Tendremos otra casa, le sugerí. Como esta, no, afirmó Wes. De todos modos, no sería lo mismo. Esta ha sido una buena casa para nosotros. Esta casa alberga muchos recuerdos. Ahora Linda la Gorda y su hijo estarán aquí, dijo Wes. Cogió la taza y dio un sorbo. La casa es de Chef, le recordé. Él hace lo que tiene que hacer. Lo sé, repuso Wes, pero no tiene por qué gustarme. Wes tenía una curiosa expresión. Yo ya conocía aquella expresión. No dejaba de pasarse la lengua por los labios. Se manoseaba la camisa por debajo del cinturón. Aquí, la descripción que hace el narrador en primera persona es el derrumbamiento que está sufriendo Wes, ¿sí? Que es un exalcohólico, un alcohólico en recuperación, ¿sí? Y que ahora, ante la angustia que le genera que lo echen de una casa en la que está construyendo una nueva vida y con su mujer, recuperando a su mujer, y ahora ve que todo
se está haciendo pedazos, ¿sí? Porque Chef le ha pedido que se vaya de la casa. Vemos la recaída psicológica, ¿sí? Esto es una alusión, ¿sí? Lo sobreentendido. Wes tenía una curiosa expresión, dice la narradora en primera persona. Yo ya conocía aquella expresión. No dejaba de pasarse la lengua por los labios, se manoseaba la camisa por debajo del cinturón. Se levantó de la butaca y fue a la ventana. Permaneció en pie mirando al mar y a las nubes, que se iban extendiendo, ¿sí? Aquí vemos cómo el narrador hace una reflexión del personaje, ¿no? ¿Qué está mirando el personaje? ¿En qué está pensando? Que está mirando al mar. Está reflexionando sobre que su vida se ha acabado, ¿sí? Que su nueva vida se ha acabado y que va a volver a ser el alcohólico de siempre. Se daba palmaditas en la barbilla con los dedos, como si estuviera pensando algo, y estaba pensando. Tranquilo, Wes, le dije. Ella quiere que esté tranquilo, repuso Wes. Siguió allí de pie. Pero al cabo de un momento se acercó y se sentó junto a mí en el sofá. Cruzó las piernas y empezó a jugar con los botones de la camisa. Le tomé la mano, empecé a hablar, del verano, pero lo hice como si fuese algo del pasado. Quizá de años atrás. Aquí vemos cómo otra vez la alusión juega un papel importante. La narradora en primera persona dice que empezó a hablar del verano, pero lo dice como si fuese algo del pasado, y fue hace unos días nada más, el verano, ¿sí? Aquí la alusión es que la relación entre ellos ha vuelto a fracasar, ¿sí? Esa es la alusión, lo sobreentendido. En cualquier caso, continúa la narración, como algo que hubiese terminado. Claramente lo dice. Luego empecé a hablar de los chicos. Wes dijo que deseaba hacerlo todo de nuevo, y bien, esta vez. ¿Te quieren?, le dije. No, no me quieren, repuso. Algún día entenderán las cosas, le animé. Quizá, dijo Wes, pero entonces no importará. No lo sabes. Sé unas cuantas cosas, aseguró Wes, mirándome. Sé que me alegro de que hayas venido aquí. No lo olvidaré. Yo también me alegro. Estoy contenta de que encontraras esta casa. Wes soltó un bufido. Luego se rió. Los dos reímos. Ese Chef, dijo Wes, meneando la cabeza, nos la ha hecho buena, el hijo de puta. Pero me alegro de que lleves el anillo. Me alegro de que hayamos pasado juntos este tiempo. Entonces dije una cosa. Figúrate, solo imagínate que nunca ha pasado nada. Suponte que esta ha sido la primera vez. Supóntelo. Suponer no hace daño, Chef. Digamos que lo otro no ha sucedido jamás. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, ¿qué? Wes me miró con fijeza. Entonces calculo que teníamos que ser otras personas, si se diera el caso, dijo Wes. Distintas. Ya no puedo hacer esa clase de suposiciones. Nacimos para ser lo que somos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Nacimos para ser lo que somos. Aquí Wes está aceptando su derrota, está aceptando volver a su antigua adicción, ¿sí? A pesar de que su mujer le dice que se olvide de Chef, ¿sí? Que no ha pasado lo de Chef. Le contesté que no había dejado algo bueno ni recorrido casi 1000 kilómetros para oírle hablar así. Aquí cuando dice le contesté que no había dejado algo bueno se refiere a la relación que ella ya tenía, la relación preexistente, así que lo abandonó para volver con su exmarido. Lo siento, pero no puedo hablar como alguien que no soy, dijo Wes. Yo no soy otro. Si lo fuese, con toda seguridad no estaría aquí. Si fuera otro, no sería yo. Pero soy como soy. ¿No lo entiendes? Está bien, Wes, le dije. Me llevé su mano a la mejilla. Entonces, no sé. Recordé cómo era cuando tenía 19 años. Su aspecto cuando corría por el campo donde estaba su padre, sentado en el tractor, con la mano sobre los ojos, viendo correr a Wes hacia él. Nosotros acabábamos de llegar de California. Me bajé con Charlie y Bobby y dije, ese es el abuelo. Pero no eran más que niños. Wes seguía sentado junto a mí, dándose golpecitos en la barbilla, como si intentara decidir lo que haría a continuación. El padre de Wes había muerto y nuestros hijos habían crecido. Miré a Wes y luego el cuarto de Chef y las cosas de Chef. Tenemos que hacer algo, y rápido, pensé. Cariño, dije. Wes, escúchame. ¿Qué quieres?, me dijo. Pero eso fue todo. Parecía haber llegado a una conclusión. ¿Sí? ¿A qué conclusión había llegado? A la conclusión de que todo estaba perdido y que iba a volver a su adicción. Pero, una vez decidido, no tenía prisa. Se recostó en el sofá, cruzó las manos sobre el regazo y cerró los ojos.
No dijo nada más. No tenía por qué hacerlo. Pronuncié su nombre para mis adentros. Era fácil de decir, y estaba acostumbrada a repetirlo desde hacía mucho tiempo. Luego volví a decirlo, esta vez en voz alta. Wes, dije. Abrió los ojos, pero no me miró. Simplemente se quedó sentado donde estaba y miró a la ventana. Linda la gorda, dijo. Pero yo sabía que no se trataba de ella. No era nada. Solo un hombre. Wes se levantó, echó las cortinas y el mar desapareció como por ensalmo. Fui a preparar la cena. Aún teníamos un poco de pescado en la nevera. No quedaba mucho más. Esta noche haremos limpieza, pensé, y eso será el fin de todo. Bien, aquí, en este relato de Raymond Carver, tenemos un excelente ejemplo de la teoría del iceberg de Hemingway. Siempre es la alusión. Parece que no se cuenta nada, parece que el cuento no nos ha sorprendido, no tiene un final sorprendente, pero sí tiene una constante, ¿sí? La alusión de una amenaza, ¿sí? Hay siempre una amenaza que está acechando a los personajes, pero al final parece que no pasará nada. Y es todo psicológico, ¿sí? La psicología aquí de los personajes es que tenemos a una pareja que se había divorciado y luego el hombre consigue que un amigo, chef, le alquile la casa. La alquila, se empieza a recuperar de su alcoholismo y decide recuperar su vida anterior, decide recuperar a su esposa. La llama, la esposa acepta y luego va a esta casa de verano, ¿sí? Pasa el verano, se sigue recuperando, están bien, se sienten bien, pero ¿qué pasa? Un día llega el chef y le dice, tenés que abandonar la casa porque mi hija la necesita. Entonces a partir de allí se da el derrumbamiento de la relación entre los dos que estaba empezando a mejorar, ¿sí? Esta es la alusión. No se dice claramente que ya no van a estar juntos, ¿sí? Pero está el sobreentendido, ¿sí? No hay un final sorpresivo, no hay un giro de trama grandilocuente, ¿no? Pero sí hay un sobreentendido, una alusión, ¿sí? El iceberg que está debajo del agua, ¿sí? Que marca la narrativa del cuento. Bien, esto ha sido todo por esta clase y antes de cerrar me gustaría invitarlos a que me envíen un mail a tallerliterario@calc.org con sus inquietudes y qué les ha parecido el cuento y la tesis del iceberg de Hemingway. Desde ya, muchas gracias, nos vemos la próxima.